Documentos del gobierno americano mantenidos en secreto por 4 décadas revelaron que México fue una pieza importante en los planes de Hitler. Pero ¿cuál podría ser el interés de los nazis en un país latinoamericano? Alemania requería de petróleo para poder fabricar a gran escala su material bélico. México, de alguna manera, era el punto central para ir hacia Sudamérica y hacia Norteamérica. El Tercer Reich se infiltró en todos los niveles de la sociedad mexicana. Mientras México estuvo neutral, la Ciudad de México era un hervidero de espías. Para los mexicanos el imperio del mal era Estados Unidos y no a la Alemania nazi. La mayoría de los funcionarios mexicanos que participaron en este contrabando de materias primas hacia Alemania fueron amantes de Hilda Kruger. En 1985, luego de 40 años de silencio, el Archivo Nacional de Washington en Estados Unidos comenzó a hacer públicos miles de documentos relacionados a las actividades de los nazis en diferentes países. La investigación de estos archivos revela una red de personajes, noticias sorprendentes y rutas secretas que demuestran que México fue una pieza importante en los planes de Hitler. Las reivindicaciones con respecto a territorios que pertenecieron a Alemania fueron temas que capitalizó Hitler desde 1933, cuando se convierte en primer ministro, y que le sirven a él para conseguir que empiece Alemania a surgir como una potencia nuevamente muy fuerte. En marzo de 1934, Hitler comienza a diseñar sus estrategias para conquistar al mundo. Y en esos planes, México tiene un papel muy importante. Poder incidir en controlar el poder que Estados Unidos estaba empezando a adquirir empezó a resultar estratégico. ¿Y por dónde era más fácil entrar? Pues por la frontera sur de Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos en 1940 es una frontera muy porosa, tiene muy pocos puntos de vigilancia, se podía cruzar caminando, se mandaban agentes a espiar las zonas petroleras, las zonas de los navíos y regresaban por la misma frontera, no había los controles que existen ahora. Lo fundamental para ellos era conocer el potencial bélico que tenía Estados Unidos porque era el principal aliado de Inglaterra. Y la segunda cuestión importante para Alemania eran los recursos naturales que tenía México. Alemania no tiene petróleo, nunca tuvo petróleo propio. El petróleo mexicano se convierte en una materia prima estratégica para ellos. El primer intento del Tercer Reich para establecerse en México es a través de la prensa. Un punto fundamental que aprovecharon los alemanes en cuanto pusieron su oficina de prensa en México en 1933 fue comprar los medios impresos y suscribirlos prácticamente a precio gratuito a las agencias alemanas de prensa. Estos medios eran financiados por parte de la oficina de prensa alemana dirigida por Arthur Dietrich. Bueno, está bien, lo voy a intentar. Arthur Dietrich era el encargado en la embajada alemana de los asuntos de comunicación y aprovechó el puesto precisamente para meterse en los medios de comunicación y tratar de influir a través de ellos. Era un personaje, verdaderamente Arthur Dietrich era un personaje digno de una película. Lo que este hombre desarrolló en cuanto a difusión de la propaganda del partido nazi es impresionante. La estrategia consiste en sembrar el ideal nazi entre los mexicanos y conseguir adeptos dispuestos a apoyar la causa del Tercer Reich. Él tenía relación con todos los medios, escritos y no escritos, y con todos los estados de la República, con todos los gobernadores, viajaba por la República, sabía cuándo iba a llegar la propaganda, cuando le mandaban maquinaria a la Casa Boker, que ahí dentro iban a venir revistas y folletos y todo, y ya llegaba en español. Él tenía toda una red de difusión de esa propaganda. Existe constancia absoluta
de que los dos más importantes diarios, Excelsior y El Universal, habían vendido planas completas a la oficina de propaganda alemana para que publicaran y exaltaran el régimen nazista, y también compraron plumas mercenarias. Entre 1933 y 1941 hubo propaganda a todos los niveles e incluso el financiamiento discreto de una revista que pretendía ser de alta cultura, como la revista Timón de Vasconcelos. Vasconcelos se volvió un furibundo antigringo al grado de lanzarse a los brazos de los nazis. Hay un Vasconcelos pro-nazi y antisemita, antijudío. Por un nuevo mundo, por el triunfo de un nuevo orden. Salud. Salud. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. La ideología también es propagada desde las radios. La XCW era la estación más conocida de México que transmitía para toda Latinoamérica, y su propietario era el empresario Emilio Azcárraga. Las estaciones de Emilio Azcárraga no se puede decir que eran estaciones 100% nazis, eran más bien simpatizantes de los alemanes, ¿no? Y simpatizantes en general de lo que estaba haciendo Alemania. Fueron utilizadas por espías que trabajaban mandando información cifrada a través de mecanismos como, por ejemplo, mandar ciertas frases a través de comerciales entre canciones, previo acuerdo que existía con Berlín para que esas frases fueran posteriormente conjuntadas y desclasificadas para decir que llevaban un mensaje. Sin embargo, el mito de la presencia nazi en las radios es una gran interrogante, ya que no ha quedado registro de las grabaciones de aquella época. A principios del año 1938 ocurre un hecho que favorecería aún más los planes del Führer en México. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, provocando el boicot de Inglaterra y Estados Unidos, quienes hasta entonces comercializaban la mayoría del crudo mexicano. Entonces no se puede exportar petróleo a Estados Unidos, no se puede exportar a Inglaterra, no se puede exportar a los mercados tradicionales, pero quedan abiertos los no tradicionales. Uno de esos mercados es Alemania. Alemania requería de petróleo, Alemania requería de materias primas para poder fabricar a gran escala su material bélico, desde portaaviones, tanques y desde luego para surtir su maquinaria militar con petróleo. Tuvieron que tomar una decisión que políticamente no era la que el general Cárdenas hubiese querido tomar, que era venderle petróleo al eje. Y lo hicieron, y sí lo hicieron. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, como respuesta a un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. De esta manera, comienza en Europa la Segunda Guerra Mundial. El 1 de octubre de 1939, las tropas del Tercer Reich, junto con el ejército ruso, toman Varsovia, logrando su primera conquista. Cuando los alemanes demostraron que su ejército era una máquina extraordinaria, pues exaltó entre los mexicanos esos sentimientos de admiración para Alemania, para el soldado alemán, para el ejército alemán. Y evidentemente los nazis se beneficiaron e intentaron montarse sobre ese sentimiento. Después de la expropiación petrolera, los odios nacionales están dedicados al imperio que tienes enfrente y no al que tienes a lo lejos. Y este sentimiento sí popular y sí enraizado por abajo hace que a una población que desconoce qué es el nazismo le resulte simpático aquel que combate a tus enemigos históricos. Para los mexicanos el imperio del mal era Estados Unidos y no a la Alemania nazi. En aquella época, esto yo también lo recuerdo como una de mis vivencias infantiles, haber asistido al cine y haber visto salir en algunas de las imágenes del noticiero Movietón, que era el noticiero
que entonces todo el mundo veía o obligatoriamente veía en los cines, ¿sí? Cuando aparecían las figuras de Hitler, la gente aplaudía. Con el comienzo de la guerra, los Estados Unidos decide presionar al gobierno de Lázaro Cárdenas para que controle las actividades de los nazis en su territorio. El gobierno mexicano, concretamente el 11 de junio de 1940, podemos decir que acabó de tajo con la propaganda alemana en México. Decidió expulsar a Arthur Dietrich, decidió cerrar el semanario Timón y además amenazó a todos los medios de comunicación mexicanos a tomar represalias contra ellos si seguían apoyando al Eje. Prácticamente los medios de comunicación en México tuvieron que alinearse con los Estados Unidos y con los británicos. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. El fin de la propaganda nazi también llega a la radio. También sostuvo unas palabras el líder de las juventudes alemanas, quien dijo con entusiasmo: la joven generación de nuestro pueblo. Quienes presenciaron el discurso nos informan desde Alemania. El gobierno de los Estados Unidos amenazó dejar de patrocinar los programas en la XCW con anunciantes americanos y dejar de proporcionar todas las materias primas como los tubos de vacío, que aquí le llamamos bulbos. Esta amenaza tuvo una eficacia extraordinaria en Emilio Azcárraga. Empieza a colaborar más con los norteamericanos, saca el servicio transocean de sus estaciones de radio y empieza a difundir más las noticias de Reuters, las noticias de AP y las noticias de las agencias norteamericanas a favor de los aliados, ¿no? Todas las fuerzas de artillería están trabajando con fuerza y honor junto a cientos de elementos de las tropas en línea, evitando los continuos bombardeos de la aviación nazi. Pero no solo la propaganda nazi inquieta a los Estados Unidos. El destino del petróleo mexicano también ocupa la atención del presidente norteamericano. Roosevelt, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, es el primero que presiona a las compañías, a las 7 compañías americanas, y les manifiesta: estamos en una guerra, México tiene que ser nuestro aliado y nos va a vender petróleo. El 7 de mayo de 1940, a través de un memorándum confidencial recientemente revelado, el presidente Roosevelt presiona a Lázaro Cárdenas para que suspenda las exportaciones de petróleo a Alemania. Los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, sí compran el petróleo mexicano. Ya se olvida del boicot. Esta posición del gobierno de Lázaro Cárdenas deja a los ejércitos del Führer sin el crudo y las materias primas mexicanas al comienzo de la guerra. Los planes de Hitler en México comienzan a complicarse. Pero pronto se llevan a cabo las elecciones y un nuevo gobierno asume el poder. El 7 de julio de 1940, Manuel Ávila Camacho se consagra como el sucesor de Lázaro Cárdenas. Una vez que llega al poder Manuel Ávila Camacho, se da un viraje totalmente hacia la derecha. Entonces se pasa de una izquierda muy limpia, por llamarlo de alguna manera, a una derecha oculta, que es la de Manuel Ávila Camacho. ¡Heil Hitler! Al cambiar el gobierno, los nazis exploran nuevas estrategias en México. El alto mando alemán decide crear una red de espías teniendo en cuenta que ahora pueden llegar a encontrar simpatías hacia el Tercer Reich entre los funcionarios del nuevo gobierno mexicano. ¿Por qué en México es donde se iba a establecer la red de sus agentes nazis? Por su cercanía con los Estados Unidos, por la entrada a este país, y también porque México de alguna manera era el punto central para ir hacia Sudamérica y hacia Norteamérica, en todos los sentidos. El hombre elegido para enviar a México como jefe de la red de espionaje es el teniente George Nikolaus.
George Nikolaus era un oficial del ejército alemán que en 1940 estaba alrededor de los 42 años. Estaba trabajando como oficial de espionaje en la división de inteligencia económica del ejército alemán. George Nikolaus llega a México el 30 de marzo de 1940. Entra al país bajo la identidad de un cobrador de la Blaupunkt Radio Company, una empresa de electrodomésticos alemana. Los planes que él traía eran planes que se habían conformado en Alemania. Llevar la propaganda y llevar todas las ideas nacionalsocialistas a todo el mundo. Ellos tenían un censo de que en México había aproximadamente 5,000 alemanes viviendo en México, de los cuales podrían servir como colaboradores o espías para las funciones que intentaba realizar. Para poder enviar la información a Berlín, el servicio de inteligencia alemán instruye a Nikolaus en el uso de diferentes métodos secretos de comunicación. El más efectivo es, sin duda, el del micropunto. Lo que hicieron los alemanes fue reducir la información que tenían que mandar, de tal forma que en el punto de la I pudiera caber toda una página de un periódico. Los documentos son fotografiados con una cámara en miniatura de alta precisión. Así se obtiene una foto cuadrada del tamaño de un sello de correo. Esta imagen se vuelve a fotografiar a través de un microscopio invertido. El resultado es una foto infinitamente pequeña del tamaño de un punto, que luego puede ser ubicada en cualquier lugar del documento. En una sola carta podían ellos estar enviando, sin que se advirtiera a primera vista, 100, 200 o 500 micropuntos de información. Al llegar a su destino, este punto puede ser ampliado hasta 200 veces. La otra cosa que les facilita a los espías alemanes en México es la gran corrupción que existe en el gobierno mexicano. Destinan una gran cantidad de dinero para comprar funcionarios que les proporcionan información estratégica. Nikolaus consigue información vital sobre la invención en Estados Unidos de nuevos motores para los aviones enfriados con aire y también sobre los campamentos que se establecen en Terranova, Canadá, desde donde se envía ayuda a Gran Bretaña. A Nikolaus aún le falta infiltrarse en las más altas esferas del nuevo gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho. Es entonces que entra en escena una bella actriz alemana de tan solo 27 años. El 1 de diciembre de 1940 asume la presidencia Manuel Ávila Camacho. Para infiltrarse en el nuevo gobierno, el Tercer Reich apela al glamour y a la seducción de una bella y joven actriz, Hilda Kruger. En su juventud empieza a estudiar teatro, tiene ambiciones de actriz, empieza a incursionar en el cine del Tercer Reich. Hilda conoce al poderoso ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien en ese entonces tiene el control de toda la industria del cine alemán del Tercer Reich. Ella entra en contacto con Goebbels a través de las casas con las que filma y en poco tiempo Goebbels la convierte en su amante. Durante un buen tiempo están en una relación hasta que la esposa los descubre. Ella tiene que salir de Alemania, pasa por Inglaterra, llega a Estados Unidos. En Estados Unidos busca trabajo como actriz, no se le da, porque pues, realmente no era muy buena actriz. El embajador de Alemania en San Francisco la recibe en Los Ángeles y la empieza a involucrar con círculos nazis que operaban en Hollywood.
A principios de 1941, desde Alemania, Hilda Kruger recibe una orden del alto mando del Servicio de Inteligencia alemán. Debe ir a México para apoyar el trabajo de la red de espionaje de Nikolaus. Hilda Kruger cruza la frontera de Estados Unidos con México a través de la ciudad de Nuevo Laredo, el 9 de febrero de 1941. Buenos días, señorita. ¿Me permite su pasaporte y sus papeles? Sus rasgos alemanes pues la sacaban un poco del esquema de la gringa. Aquí tiene, señorita Kruger. Bienvenida a México. Gracias. Es una valquiria despampanante. Vaya, si algo podría decir, es una valquiria muy seductora, muy simpática, muy dulce, muy ocurrente. Se sabía todos los corridos mexicanos sabidos y por haber de la Revolución. Gracias. Señorita Kruger. Es usted muy amable. Pase por aquí, siéntase como en su casa. Es una muy bonita fiesta. Nada podría ser mucho. Ella fue más famosa en todo caso por las camas de los políticos por las que pasó que por las películas que realizó. Hilda Kruger los conoce muchas veces a través de las fiestas a las que asistía. Entonces obviamente encontraba el personaje adecuado y se pegaba a él. Propongo un brindis por la señorita Kruger, que esté con nosotros mucho tiempo. Se convierte en amantes del subsecretario de Hacienda, que es Ramón Beteta. Es un hombre importante en las finanzas. Posteriormente se hace amante del secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, que la convierte en prácticamente su amante privada más importante. Él le consigue un departamento en una zona residencial cercana al centro de la capital. Se llamaban los apartamentos Washington, que eran unos apartamentos lujosos. Los agentes de la embajada que lo vigilan a Miguel Alemán dice que llegaba a la casa de Kruger a las 11 de la noche, se quedaba ahí hasta las 4 de la mañana. Yo había visto a Beteta y a Alemán ahí cenar, pero no me consta que hayan tenido relaciones o no. Pero pues guardaban todas las apariencias de unos invitados. Pero con Alemán y con Beteta, sí muchas veces me decía, va a venir el coche de Beteta por mí. Y entonces ya se salía y se subía al coche con el chofer de Beteta. Así que es muy posible que sí hayan tenido una relación. Pero con Alemán no sé. Kruger básicamente hace que pues toda la información que está generando el gobierno mexicano sea conocida por los espías alemanes. Estamos hablando de una mujer que se le podría describir como una Mata-Hari mexicana. Su función primordial era el servir de enlace para lograr el ingreso de muchos compañeros de ella, alemanes, nazis, al país. En algunos documentos se ha señalado que ella logró que ingresaran por lo menos unos 300 agentes nazis, ¿no? Los espías que tiene el ejército alemán en México, una de las principales actividades más exitosas de sus funciones fue conseguir una gran cantidad de materias primas. Estamos hablando de aluminio, mercurio y tungsteno, que se enviaron a Alemania por toneladas, según los propios reportes del gobierno mexicano y del gobierno de los Estados Unidos. Entonces Hilda Kruger tuvo un papel fundamental porque la mayoría de los funcionarios mexicanos que participaron en este contrabando de materias primas hacia Alemania fueron amantes de Hilda Kruger. Hilda Kruger, actriz y espía alemana, demuestra ser la mejor arma del Tercer Reich en México, infiltrándose en las altas esferas del gobierno.
Su mayor logro es conseguir que materias primas mexicanas lleguen nuevamente a Alemania. A partir de 1940 empieza a haber un crecimiento exponencial de las compras que se realizan de Panamá de productos mexicanos, principalmente derivados del petróleo y después maquinaria, motores y otros productos. El crecimiento del flujo empieza en el 40, sigue en el 41 y para el 42 Panamá ya es el tercer socio comercial de México, a pesar de que Panamá no producía nada, no era un país muy pequeño. El petróleo proveniente de varios países sale de Panamá y cruza el Atlántico para llegar hasta las refinerías Eurotank de Hamburgo, principal proveedora de los ejércitos del Führer. Mientras tanto, Nikolaus se prepara para realizar personalmente el primer atentado de su red de espionaje. En marzo de 1941 recibe reportes sobre la existencia de un buque inglés, el Forest Bank, en el puerto de Tampico. El plan es utilizar bombas para hundirlo y así ejecutar el primer ataque contra un navío enemigo en este lado del Atlántico. En sus memorias, George Nikolaus cuenta cómo hicieron el atentado, ¿no? Platica que llegaron varios al puerto de Tampico. Ya llevan la bomba, consiguen una balsa para viajar del puerto a donde está anclado el Forest Bank. Llevan una bomba, llevan alambres. Cuenta que es una noche oscura, que el agua está aceitosa, que están viendo la proa del Forest Bank, a los guardias, el cañón artillado del barco. Empiezan a trabajar conjuntamente para amarrar la bomba con alambres a la hélice y la idea es que la programan para que explote 5 días después que haya salido y que esté en alta mar el buque. Los registros navales ingleses posteriores a la fecha del atentado indican que el Forest Bank no fue hundido y que continuó realizando sus tareas. Fue una bomba relativamente pequeña que nada más dañó parte del barco, pero no lo hundió. En Monterrey, otro grupo de espías nazis que respondía a Nikolaus trabajaba a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Su líder es un empresario mexicano de origen alemán, Guido Otto Moebius. Mi padre nació aquí en Monterrey, pero fue llevado a Alemania durante, pues yo creo tendría escasamente unos 10, 11 años cuando fue llevado a Alemania. Estudia en Alemania y se desarrolla precisamente en el tiempo en donde se viene presentando el fenómeno hitleriano, de la juventud hitleriana y todas esas ideas que en la juventud influyen mucho en un ser humano. Él se sentía por ese lado muy mexicano, pero él sentía que tenía que estar con el Führer. Estuvo 2 años antes de venirse a Monterrey a tomar el puesto de mi abuelo, que falleció en 36 de las fábricas Apolo, había estado él. Por sus grandes recursos económicos, Moebius logra ayudar a la red de espías nazis en varios frentes. Hereda su emporio. Un emporio que ya es una gran industria química en México, de las más importantes del país. Después entra con Nikolaus y empieza a trabajar desde la frontera norte de México, consiguiendo información sobre los movimientos militares en la frontera. Como es un empresario muy rico, tiene una antena propia, una antena de radiotransmisión muy poderosa que alcanzaba hasta Alemania. Estaba trabajando con empresas que están recolectando mercurio, están recolectando tuxteno, están recolectando aluminio, lo compran legalmente para después mandarlo a Tampico y que Tampico se triangule hacia Alemania. Se vendían tambos de petróleo que llevaban adentro cargamentos de mercurio que eran llevados por los pequeños barcos pesqueros
que parecían inofensivos, depositaban estos en la isla del Socorro y ahí llegaban los submarinos, la rescataban y se lo llevaban para darle los fines bélicos que tanto Japón como Alemania necesitaban. En ese momento, el sorpresivo final de la alianza entre dos países en Europa tiene consecuencias fatales para la red de espías nazis en México. En junio de 1941, la red de espías nazis en todo el mundo sufre un golpe, cuando Alemania invade a Rusia. En represalia, los agentes secretos rusos que actúan en varios países, incluyendo México, comienzan a delatar a sus colegas alemanes. El principal agente ruso en la Ciudad de México era Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano era un agente ruso, es decir, estaba pagado desde Rusia. Y la misión es acabar con los servicios de inteligencia alemanes en México. Y comienza a señalar los nombres de los que estaban implicados. Ahí están, y es fulano, y está en tal lugar. Y entonces comienzan las detenciones y comienzan las extradiciones. Ahí están, alcáncenlos y córtenles el paso. Este es el inicio del fin para George Nikolaus y su red. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor y los Estados Unidos entran de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Las agencias norteamericanas de noticias informan que hace instantes la Armada Imperial Japonesa ha bombardeado la isla de Hawái, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin previa declaración de guerra, el Imperio japonés lanzó centenares de aviones bombarderos y lanzatorpedos sobre la bahía de Pearl Harbor, donde estaba afincada la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos. El México que vivía en el Pacífico sufrió una tremenda psicosis porque el 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque, el embajador japonés en México dice: una vez que hemos derrotado a la flota naval en Pearl Harbor, atacaremos Estados Unidos atravesando México. México lo que hizo fue romper relaciones diplomáticas con los países del eje, con Alemania, con Japón, con Hungría, con Italia. En ese momento no se había declarado la guerra y sin embargo ya muchos periódicos, a sabiendas de que México estaba violando de facto la neutralidad, pusieron en sus titulares: México entra en la guerra. Mientras México estuvo neutral, la Ciudad de México era un hervidero de espías. Cuando los Estados Unidos deciden entrar a la guerra, la presión sobre México se agudiza, ¿no? Crean las listas negras. Y Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que México se preste como bases de submarinos alemanes y japoneses. Submarinos alemanes en Tampico, en el Golfo, que amenazarían el petróleo de Texas, y submarinos japoneses en Baja California, amenazando la costa del Pacífico, la base militar naval de San Diego y luego Los Ángeles. Hoy en día tenemos acceso a las memorias de un comandante de submarino que decían que llegaron a entrar a Nueva York. Así que el temor norteamericano a bases de submarinos en el Golfo, en México, pues era un temor fundado. No deja de ser un rumor, ¿no? Y entonces empiezan a ver nazis hasta en la sopa, ¿no? O sea, lo que aparece es que es más una especie de paranoia, ¿no? En enero de 1942, el gobierno de los Estados Unidos entrega una lista con los 24 agentes nazis más prominentes para que sean capturados. Esta lista está encabezada por George Nikolaus, Hilda Kruger,
y Guido Otto Moebius. El día 20 de enero de 1942, después de recibir una lista de captura de los agentes nazis que operan en México, el presidente Manuel Ávila Camacho emite un decreto por el cual permite a los barcos, aeronaves y tropas estadounidenses el uso de los puertos mexicanos. Y si además apoyaba a los Estados Unidos militarmente con la entrada a la guerra, si los nazis llegaban a avanzar mucho, incluso hasta territorio americano, bueno, los mexicanos tenían en los estadounidenses, frente a esa eventualidad, una protección, ¿no? Las presiones del gobierno de los Estados Unidos obligan al gobierno mexicano a que actúe contra George Nikolaus, que es detenido el 28 de febrero, y paralelamente empiezan a capturar también una serie de sus colaboradores y otros espías que estaban actuando en México. Ese es el fin de él como jefe de operaciones de las actividades del ejército alemán en México. Va a tener que acompañarme. Siga, teniente, por favor. Guido Otto Moebius es señalado como un hombre muy peligroso, del mismo nivel de George Nikolaus por su poderío económico. Es capturado después de George Nikolaus. El gobierno de los Estados Unidos piden que lo expulsen y que lo envíen a Alemania. Sin embargo, Miguel Alemán participa en esto. Lo decide nada más mandarlo a una estación migratoria, un pequeño campo de concentración que está ubicado en la ciudad de Perote, Veracruz, y ahí lo mantienen durante casi un año. Muchos alemanes aquí no sabían lo que estaba pasando en Alemania, ni las atrocidades tan grandes que se hacían contra los judíos, no se conocía eso. Pero en los últimos años de mi padre, que ya vivió muy enfermo, 3 años, siempre me dijo, yo creo que Hitler sí estaba equivocado. Pero en mayo de 1942, submarinos alemanes hunden 2 petroleros con bandera mexicana. Tras el hundimiento de estos buques, el gobierno mexicano reclama al alemán, este nunca le contesta, y entonces termina por ser declarado el estado de guerra. México no declara la guerra a Alemania, declara el estado de guerra. Surgió un enorme patriotismo en México que despejó a partir de entonces las simpatías hacia Alemania. El 25 de mayo de 1942, el presidente de México declara la guerra. En ese momento, ya poco queda de la red de espías en el suelo mexicano. La mayoría de ellos o se van o van a parar al campo de concentración de la fortaleza de Perote a partir de ese momento y hasta 1946-47. El presidente Roosevelt viene a México a refrendar los nuevos acuerdos, ya que el gobierno de México empieza a colaborar más con los Estados Unidos, acuerda de reunirse en Monterrey, y ya en la reunión de Monterrey, el traductor de ese intercambio de ideas entre Ávila Camacho y Roosevelt es el teniente coronel Roberto Trawitz Amezawa. Roberto Trawitz Amezawa es uno de los pocos agentes de la red de espías de Nikolaus que no es descubierto. Entonces esta historia tiene una cuestión trágica para el momento, pero ahora es cómica, ¿no? El hombre que lo está traduciendo, la conversación entre uno y otro, es un agente de las redes de Nikolaus. Roberto Trawitz Amezawa jamás es descubierto como espía y sus actividades quedan al descubierto cuando se abren los archivos en Washington en el año 1985. En menos de 2 años, los espías nazis que trabajan en México logran enviar al ejército de Hitler en Alemania materias primas y petróleo. Hitler tuvo siempre una percepción de México como un territorio interesante. Y entonces Hitler le dijo, si este territorio fuera administrado por Alemania, se convertiría en el país más rico del mundo. O sea, Hitler siempre pensó que él podría ser un factor para lograr una transformación del país. La presión de los Estados Unidos logra que la red de espías fuera totalmente desarticulada. Sin embargo, queda pendiente la captura de un agente importante, Hilda Kruger.
El hecho de ser amante Miguel Alemán la protege, porque lo que sucede después de arrestarla es que no existen documentos que la involucren en actividades de espionaje, o los pocos documentos quizás se destruyeron por el mismo Ministerio del Interior, y no es deportada, se queda en México. Por favor, que baje del auto y nos acompañe. Acompáñenos por aquí. Ya hablaremos luego. Participa en 4 películas en México. Mire, más vale que sepa la verdad. Yo, señora Barry, soy un pobre diablo y un cobarde. ¿Cobarde? ¿Un hombre que sonríe hacia la muerte? Sí, señora. Luego ella sale de México, se va a Estados Unidos y ahí vive los últimos años de su vida, ¿no? Un tanto olvidada. Sí, la última vez que la vi estaba en Nueva York, instalada en ese departamento maravilloso. Me invitó a comer, comí con ella, muy normal. Después me dijo que iba a salir. Yo llegué a las 4 y ella tenía una cita a las 7, y entonces nos despedimos y ya. Yo no volví, así que ya no la vi. Yo todavía tengo por ahí un recorte de Hilda Kruger publicado en alguno de los periódicos en la sección social, en donde ella dice: yo nunca fui agente de los nazis, fue un invento que me hicieron, yo fui una artista que buscaba espacios de expresión que se me negaron. O sea, nunca abandonó lo que fue a lo largo de toda su vida su actitud. Nunca puedo creer que haya sido espía, nunca. Pero pues me imagino que los espías no se declaran fácilmente, entonces lo deben ocultar bastante. Aún se hallan ocultos muchos misterios sobre la actuación de los nazis en México dentro de los documentos secretos que poco a poco se irán desclasificando en todas partes del mundo.